Las manos de Samuel Callahan temblaban mientras sostenía a la mujer que se desplomaba. Su rostro era un lienzo de moretones morados y sangre seca. ¿Qué demonios te hizo? Las palabras salieron ahogadas, crudas. Clara Whitmore, su esposa por correspondencia, la extraña que nunca había conocido, lo miró con unos ojos que contenían más terror del que la guerra jamás puso en el pecho de un soldado. Me matará, susurró ella, aferrando un maletín de cuero como si contuviera su último aliento. Los documentos, me lo llevé todo, quemará el mundo entero para recuperarlos. La mandíbula de Samuel se tensó. Algo feroz y protector rugió en su pecho. Entonces que lo intente. Antes de continuar, por favor, suscríbete a este canal y sigue esta historia hasta el final. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora, volvamos al viaje de Samuel y Clara. El conductor de la diligencia dejó caer el único baúl de Clara sobre la polvorienta plataforma. Se marchó sin mirar atrás, dejando a Samuel sosteniendo a una mujer que apenas podía mantenerse en pie. Ella no era lo que él había esperado. No era la viuda robusta y práctica que su abogado le había prometido. Era una cosa rota que le provocaba un dolor en el pecho que había olvidado que existía. ¿Puedes caminar?, preguntó Samuel, manteniendo la voz baja y firme, como había aprendido a hacer con los caballos asustados. Puedo arreglármelas. La voz de Clara era más fuerte de lo que su cuerpo sugería. Se enderezó, apartándose de su apoyo incluso cuando sus piernas temblaban. No seré una carga, señor Callahan. Puedo trabajar. Puedo. Apenas puedes mantenerte en pie. Samuel recogió su baúl con una mano, manteniendo la otra cerca de su codo por si se caía. El rancho está a 2 millas. Tengo la carreta esperando. Los dedos de Clara se apretaron en aquel maletín de cuero. Samuel notó cómo ella escaneaba la calle detrás de ellos. Sus ojos se movían como un animal acosado, buscando depredadores. ¿Está aquí?, preguntó Samuel. ¿El hombre que te hizo esto? Todavía no. La voz de Clara se volvió hueca, pero lo estará. Víctor no suelta lo que cree que le pertenece. El viaje en carreta se extendió en un tenso silencio. Solo lo rompía el crujido de las ruedas y el ritmo constante de los cascos sobre la tierra apisonada. Samuel observaba a Clara de reojo. Notaba cómo se estremecía con cada sonido, cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el maletín. ¿Quieres contarme de qué estás huyendo?, preguntó finalmente Samuel. La carta de la agencia decía que eras una viuda que buscaba un nuevo comienzo. No mencionaba que llegarías como si hubieras pasado por una guerra. La risa de Clara salió amarga y rota. He pasado por algo peor que una guerra. Señor Callahan, he sido una propiedad. Las manos de Samuel se tensaron en las riendas. Explícate. Mis padres murieron cuando yo tenía 17 años. El cólera se los llevó a ambos en una semana. La voz de Clara se volvió plana, como la de la gente que habla de horrores con los que ha vivido demasiado tiempo. El socio de mi padre, Victor Harwood, se convirtió en mi tutor legal. Se suponía que debía administrar mi herencia hasta que cumpliera 21 años o me casara. En lugar de eso, usó mi nombre para cometer un fraude a una escala que haría sonrojar a los magnates más ladrones. ¿Qué tipo de fraude? Tramas de tierras, escrituras falsificadas, propiedades inexistentes vendidas a familias inmigrantes. Familias desesperadas por un pedazo de América. La voz de Clara se quebró. Falsificó mi firma en cientos de documentos. Usó el buen nombre de mi padre para estafar a la gente y quitarles los ahorros de toda su vida. Y cuando descubrí lo que estaba haciendo, cuando lo amenacé con ir a las autoridades, ella no terminó, pero no era necesario. Los moretones contaban la historia que sus palabras no podían. El maletín, dijo Samuel, te llevaste las pruebas. Cada documento con mi firma falsificada, cada escritura falsa, cada recibo que muestra a dónde fue realmente el dinero. Clara lo miró a los ojos y Samuel vio acero debajo del miedo. Suficiente para colgarlo si llega a las personas adecuadas. Suficiente para que me maten si él me atrapa primero. La casa del rancho apareció sobre la colina. Era una estructura simple que Samuel había construido con sus propias manos después de la guerra.
No era mucho, 2 habitaciones, un desván y una cocina que apenas merecía ese nombre. Pero era sólida, segura, o lo había sido hasta hoy. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que descubra a dónde has ido? Preguntó Samuel, deteniendo la carreta. Ya lo sabe. Clara bajó sin esperar ayuda. Su movimiento era rígido pero decidido. La agencia matrimonial guarda registros. Victor tiene amigos en todas partes, señor Callahan. Hombres que le deben favores. Hombres que le temen. Es solo cuestión de tiempo antes de que me rastree hasta aquí. Samuel llevó su baúl adentro. Su mente procesaba la logística como solía procesar las estrategias de batalla. Entonces tenemos que movernos rápido. Llevar esos documentos a alguien que pueda usarlos antes de que él llegue. ¿Quién? La pregunta de Clara salió cortante. El juez territorial. Víctor juega a las cartas con él todos los jueves, el alguacil federal. El primo de Víctor se casó con su hermana. He pasado 3 años viéndolo construir una red de corrupción tan estrecha que ni siquiera Dios podría colarse por las grietas. Siempre hay alguien limpio. Samuel dejó el baúl con más fuerza de la que pretendía. Alguien que no se puede comprar. ¿Lo hay? Clara se hundió en la silla junto a la chimenea fría, y por primera vez desde que llegó, el acero en su columna vertebral pareció doblarse. Quiero creer eso, señor Callahan. De verdad que sí. Pero he visto lo que le pasa a la gente que se cruza con Victor Harwood. Desaparecen, tienen accidentes, firman confesiones de crímenes que no cometieron y los cuelgan por ello. Samuel se arrodilló frente a ella, obligándola a mirarlo a los ojos. Mírame. De verdad, mírame. Clara lo hizo, su mirada buscando en su rostro. Luché durante 3 años en la peor guerra que este país ha visto, dijo Samuel, su voz cargada con el peso de esos años. Vi morir a mis amigos. Maté a hombres cuyos nombres nunca sabré. Y cuando volví a casa, construí este rancho de la nada, solo con voluntad obstinada y manos callosas. Así que cuando te hago una promesa, Clara Whitmore, la cumplo. ¿Entiendes qué promesa? El susurro de Clara apenas superó sus labios. Que nadie, ni Victor Harwood, ni sus pistoleros a sueldo, ni el diablo mismo, va a volver a hacerte daño. No mientras yo siga respirando. Samuel se puso de pie, ofreciéndole la mano. Ahora vas a comer algo, vas a descansar, y mañana vamos a averiguar cómo reducir a cenizas el imperio de Victor. Clara miró su mano extendida por un largo momento antes de tomarla. ¿Por qué harías esto? No me conoces, estamos casados solo en el papel. Un acuerdo de negocios, porque es lo correcto. Samuel la ayudó a ponerse de pie suavemente, y porque he pasado demasiados años viviendo solo, tratando de olvidar que todavía soy humano. Quizás ayudarte es mi forma de recordarlo. El momento se rompió cuando el galope de unos cascos retumbó en el patio, rápido y urgente. La mano de Samuel fue instintivamente al revólver en su cadera mientras se movía hacia la ventana. 3 jinetes forzando a sus caballos. El hombre que iba al frente llevaba una placa de alguacil que brillaba bajo la luz del sol poniente. Eso fue más rápido de lo que esperaba, dijo Clara detrás de él, su voz de nuevo sin vida. ¿Los conoces? El de la placa es el ayudante del alguacil Frank Bellamy, comprado y pagado por Victor. Clara se puso al lado de Samuel, observando a los hombres desmontar. Los otros dos son sus matones a sueldo. Han hecho el trabajo sucio de Victor durante años. Samuel observó a Bellamy caminar hacia la casa, flanqueado por sus hombres. Quédate adentro. No digas nada a menos que te lo pida. Señor Callahan, confía en mí. Samuel salió al porche antes de que Bellamy pudiera llamar, cerrando la puerta firmemente detrás de él. Ayudante, ¿qué trae a la ley federal hasta mi propiedad? La sonrisa de Bellamy no llegó a sus ojos. Solo estoy siguiendo un informe de persona desaparecida, señor Callahan. Una mujer joven, de unos 20 años, cabello oscuro, de 1,67 m de altura, responde al nombre de Clara Whitmore. Su tutor ha estado muy preocupado por ella. Vaya. Samuel mantuvo la voz nivelada, su mano descansando casualmente cerca de su arma. ¿Qué te hace pensar que estaría aquí? Bueno, esa es una pregunta interesante. Bellamy dio un paso más cerca.
Verás, sabemos que arregló un matrimonio por correspondencia a través de una agencia en Kansas City, y sabemos que tú eres el hombre que respondió a su anuncio. Así que es lógico que esté aquí, ¿no te parece? Y si lo está, entonces necesitaríamos hablar con ella. La voz de Bellamy se endureció. Se han hecho acusaciones, señor Callahan. Graves, robo de documentos valiosos, difamación de un respetado hombre de negocios. Tendríamos que llevarla de vuelta para que enfrente esos cargos. Samuel sintió la rabia crecer en su pecho, caliente y familiar. Es mi esposa, legal y legítima. Así que, a menos que tengas una orden firmada por un juez de verdad, no uno de los compañeros de póker de Victor Harwood, no tienes nada que hacer en mi tierra. Los dos matones se tensaron, sus manos moviéndose hacia sus armas. Bellamy levantó una mano, deteniéndolos. Ahora, no hagamos esto difícil, señor Callahan. El tono de Bellamy cambió, intentando ser razonable. El señor Harwood no quiere problemas, solo quiere a su pupila de vuelta, sana y salva. Está preocupado por su estado mental, ¿entiendes? La chica ha estado bajo una tensión tremenda desde que sus padres fallecieron. A veces, la gente en esa condición se confunde, hacen acusaciones descabelladas, toman cosas que no les pertenecen. ¿Esa es la historia que está vendiendo? La voz de Samuel podría haber cortado el vidrio, porque la mujer con la que me casé muestra signos de abuso que ninguna tensión mental puede explicar. La expresión de Bellamy se volvió fría. Cuidado, Callahan. Estás haciendo acusaciones contra un hombre con considerable influencia. Ese tipo de conversación podría traerte problemas que no quieres. Ya he tenido problemas antes. Y sigo aquí. El enfrentamiento se prolongó. La tensión crepitaba como un rayo a punto de caer. Finalmente, Bellamy retrocedió. Estaremos en el pueblo, dijo, su voz con una clara amenaza. En el Hotel Dusty Creek. Cuando estés listo para ser razonable, ya sabes dónde encontrarnos. Pero, señor Callahan, Victor Harwood no olvida y no perdona. Piensa muy bien si una mujer que acabas de conocer vale lo que se avecina. Samuel los vio alejarse antes de volver a entrar. Clara estaba exactamente donde la había dejado, su rostro pálido pero sereno. Volverá, dijo ella. Probablemente esta noche, con más hombres. No se molestarán con órdenes ni pretextos. Simplemente tomarán lo que quieren. Entonces nos vamos. Samuel se dirigió al armario de armas, sacando su rifle y una caja de municiones. Tengo un amigo en Austin, un ex capitán de mi regimiento. Es recto como una flecha. Trabaja en la oficina del fiscal territorial. Si podemos llevarle esos documentos. Austin está a 3 días a caballo. La voz de Clara tembló. Los hombres de Victor nos atraparán antes de que lleguemos a la mitad del camino. No si tomamos la ruta del cañón a través del campo. Es un camino difícil, pero nos ahorrará 2 días de viaje. Samuel comenzó a cargar provisiones en las alforjas. Sus movimientos eran rápidos y eficientes. ¿Sabes montar? Puedo arreglármelas. Eso no es lo que pregunté. Clara lo miró a los ojos y algo feroz brilló en los suyos. Aprendí a montar a caballo antes que a leer, señor Callahan. Víctor me quitó muchas cosas, pero nunca tocó mi silla de montar. Bien. Samuel le lanzó un saco de dormir. Empaca ligero. Nos vamos en 1 hora. Trabajaron en un silencio sincronizado, reuniendo provisiones y preparándose para un viaje que ninguno de los dos estaba seguro de sobrevivir. Al caer la noche, Samuel ensilló 2 caballos mientras Clara se ponía ropa de montar que había empacado. Sus movimientos eran cuidadosos debido a sus heridas. ¿Por qué haces esto?, preguntó Clara mientras sacaban los caballos del granero. Podrías entregarme, decirle a Bellamy que no sabías nada de las acusaciones, salir limpio de esto. Samuel revisó la cincha de su silla, tomándose su tiempo con la respuesta. Ya me lo preguntaste, y te di la respuesta que creíste que necesitabas oír. La voz de Clara se suavizó. Ahora te pido la verdad. Samuel la miró por encima de los caballos. Esta mujer rota que de alguna manera había encontrado la fuerza para luchar contra un monstruo. La verdad es que volví de la guerra vacío, hueco por dentro.
Construí este rancho porque necesitaba algo que hacer con mis manos, algo para llenar los días. Pero ha sido solitario, Clara. Tan malditamente solitario que algunas noches olvidaba cómo sonaba mi propia voz. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Entonces bajaste de esa diligencia, golpeada y aterrorizada, pero aún luchando. Y algo dentro de mí simplemente despertó, como si quizás todavía tuviera un propósito más allá de solo sobrevivir. Los ojos de Clara brillaron a la luz de la luna. Es una carga pesada para poner sobre una extraña. Quizás, pero ya no eres una extraña. Eres mi esposa. Samuel se subió a su silla, y lo que dije, lo decía en serio. Nadie volverá a hacerte daño mientras yo siga respirando. Salieron a caballo bajo estrellas que parecían demasiado brillantes, demasiado indiferentes al peligro que los perseguía. Detrás de ellos, Dusty Creek se acomodaba en sus ritmos nocturnos, sin saber que el mañana traería violencia y un ajuste de cuentas. Pero adelante, en la oscuridad de la región de los cañones, se abría un camino hacia algo que Clara nunca se había atrevido a esperar. Libertad, justicia y quizás, si sobrevivían lo suficiente, algo que podría llegar a convertirse en amor. Los cascos de los caballos golpearon la roca al entrar en el cañón. El sonido resonaba en las paredes de piedra que habían sido testigos de 1000 historias de supervivencia y pérdida. Samuel los guió más adentro en la oscuridad, siguiendo senderos que aprendió durante la guerra. Cuando conocer el terreno significaba la diferencia entre vivir y morir, Samuel. La voz de Clara llevaba una pregunta que había estado conteniendo. Sí, si no llegamos a Austin, si los hombres de Victor nos atrapan, prométeme que destruirás esos documentos. Quémalos, no dejes que los use para hacerle daño a nadie más. Samuel se giró en su silla para mirarla. Vamos a llegar, prométemelo de todos modos, lo prometo. Samuel miró hacia adelante de nuevo, con la mandíbula apretada. Pero Clara, vamos a llegar, los dos juntos. El cañón los engulló por completo, y detrás de ellos, en el pueblo que habían dejado, los hombres de Victor Harwood comenzaron a prepararse para la caza. El frío de la noche atravesaba el abrigo de Clara mientras se adentraban más en el cañón. Los caballos avanzaban con cuidado sobre la pizarra suelta que resonaba con cada paso. ¿Cuánto falta para que nos alejemos de los senderos principales?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. 1 hora, quizás 2. Samuel mantenía los ojos en el camino, leyendo la oscuridad como un mapa que había memorizado años atrás. Entonces estaremos en territorio que los hombres de Víctor no conocen. Demasiado accidentado para la mayoría de los jinetes, demasiado fácil perderse si no conoces las marcas. ¿Y tú las conoces? Las conozco. La voz de Samuel transmitía una certeza que venía de la experiencia. Pasé 6 meses en estos cañones durante la guerra, escondiéndome de las patrullas confederadas. Aprendí cada roca, cada fuente de agua, cada lugar donde un hombre podía desaparecer si lo necesitaba. Clara se movió en su silla. Un dolor agudo le atravesó las costillas. Samuel, no lo hagas. Él lo oyó en su voz, ese matiz de disculpa. Sea lo que sea que vayas a decir, no lo hagas. No eres una carga, no me estás retrasando, y desde luego no te vas a disculpar por ser perseguida por un hombre que debería estar pudriéndose en la cárcel. Iba a preguntar si podíamos parar un momento. La voz de Clara se tensó. Mis costillas. Creo que una podría estar rota. Solo necesito un minuto para respirar. Samuel se detuvo de inmediato, desmontando y acercándose a ella antes de que pudiera protestar. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque antes estábamos huyendo para salvar nuestras vidas y mi comodidad no era exactamente una prioridad. Clara dejó que la ayudara a bajar, jadeando cuando sus pies tocaron el suelo. Puedo aguantar. Solo necesito... Necesitas atención médica adecuada y no la tendrás hasta que lleguemos a Austin. Samuel la guió hasta una roca plana, sus manos suaves a pesar de la frustración en su voz. Siéntate, déjame ver el daño. No tenemos tiempo. Haremos tiempo. Samuel se arrodilló frente a ella, sus dedos palpando con cuidado sus costillas a través de la tela de su camisa. Inspira. Clara inhaló, su aliento se cortó a la mitad. De nuevo. Lo intentó,
y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras el dolor estallaba. Definitivamente rota, quizás peor. Samuel se quitó el abrigo y lo usó como un soporte improvisado. Lo vendaremos bien cuando paremos por la noche, pero por ahora esto ayudará. Te congelarás sin tu abrigo. He pasado más frío. Samuel la ayudó a volver a su caballo, ajustando los estribos para quitarle algo de tensión al torso. La guerra me enseñó a ignorar el frío, entre otras cosas. Siguieron cabalgando, el silencio entre ellos ahora era diferente, menos cauteloso, más cercano. Clara se encontró observando la silueta de Samuel contra la luz de las estrellas. Este extraño que se había convertido en su protector, sin dudarlo, sin hacer preguntas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Clara después de un rato. «Pregunta. ¿Por qué no estás casado? Un hombre como tú, con tierras y futuro, seguramente habría mujeres interesadas». La risa de Samuel sonó áspera. «Un hombre como yo volvió de la guerra con pesadillas que lo despiertan gritando, con manos que tiemblan cuando oye un trueno, con un temperamento que estalla en los momentos equivocados. La mayoría de las mujeres en Dusty Creek vieron la mercancía dañada y siguieron su camino. Eso no es daño, es supervivencia. Diles eso a ellas». La voz de Samuel se suavizó. «Intenté cortejar a alguien un año después de volver a casa. Una buena mujer, la hija del predicador. Todo iba bien hasta que un petardo estalló durante la celebración del 4 de julio y caí al suelo con tanta fuerza que me rompí la muñeca. Me miró como si fuera algo roto que no se podía arreglar. Era una tonta, era práctica». Samuel la miró de reojo. «¿Y tú? Antes de que Víctor destruyera tu vida, ¿había alguien?». El silencio de Clara se alargó tanto que Samuel pensó que no respondería. Luego, «Había un chico, Jonathan Miller. Crecimos juntos. Planeábamos casarnos cuando yo cumpliera 18 años. Trabajaba en la oficina de envíos de mi padre». «¿Qué pasó?». «Víctor lo mató». Las palabras salieron planas. «Muerto». Lo hizo parecer un accidente. Jonathan encontró irregularidades en los libros. Empezó a hacer preguntas que Víctor no podía permitirse que respondiera. Se cayó de un muelle de carga. Se rompió el cuello. La investigación lo dictaminó accidental. Yo sabía que no era así. Las manos de Samuel se tensaron en las riendas. «¿Cuántos años tenías?». «17. Mis padres murieron 2 meses después». La voz de Clara se quebró. «A veces me pregunto si el cólera fue realmente cólera o si Víctor encontró una manera de acelerar las cosas. Pero nunca lo sabré, ¿verdad? Los muertos no hablan y los vivos no escuchan. Yo estoy escuchando ahora. Lo estás». Clara se secó los ojos bruscamente. «¿Por qué? ¿Por qué me crees cuando nadie más lo haría?». «Porque he visto suficiente maldad en este mundo para reconocerla cuando la tengo delante». Samuel detuvo su caballo, levantando una mano. «Espera, algo va mal». Clara se quedó quieta escuchando. Al principio no oyó nada más que el viento y el lejano canto de un pájaro nocturno. Luego cascos de caballos. Varios jinetes moviéndose rápido. «¿Ya encontraron nuestro rastro?». La voz de Clara se agudizó por el miedo. «No». El tono de Samuel se endureció. «Nos estaban esperando. Alguien les dijo qué ruta tomaríamos». «Eso es imposible. Nadie lo sabía». Clara se detuvo. La revelación la golpeó como un puño. «El mozo de cuadra. Cuando fuiste a ensillar los caballos, lo vi observando desde la puerta del granero. Debió de ir al pueblo tan pronto como nos fuimos». «Maldita sea». Samuel giró su caballo, escaneando las paredes del cañón. «Hay una cueva a 1/4 de milla atrás, escondida detrás de un desprendimiento de rocas. Podemos refugiarnos allí, esperar a que pasen. ¿Y si no pasan? Entonces nos defenderemos». Samuel espoleó a su caballo. Clara lo seguía de cerca. «De cualquier manera, no vamos a entregar esos documentos». La entrada de la cueva era apenas visible. Una grieta oscura en la pared del cañón, oculta por rocas caídas y matorrales. Samuel desmontó, ayudando a Clara a bajar antes de llevar a ambos caballos adentro. El espacio era estrecho pero profundo, extendiéndose hacia una oscuridad que se tragaba la pequeña luz de su lámpara. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?», preguntó Clara, acercando el maletín de cuero a su pecho.
Minutos, quizás. Samuel revisó su rifle, sus movimientos económicos y practicados. Clara, necesito que escuches con mucha atención. Si nos encuentran, si empieza el tiroteo, corre hacia el fondo de la cueva, tan lejos como puedas. No te detengas, no mires atrás, no me esperes, no te dejaré, lo harás. La voz de Samuel no dejaba lugar a discusión, porque esos documentos son más importantes que cualquiera de nosotros. Si yo caigo, tú los llevas a Austin. Encuentras al capitán James Morrison en la oficina del fiscal territorial. Le dices que Samuel Callahan te envió y él moverá cielo y tierra para derribar a Victor. Prométemelo. Las manos de Clara temblaban. Samuel, prométemelo, Clara. Lo prometo. Las palabras sabían a ceniza. El galope de los cascos se hizo más fuerte, resonando en las paredes del cañón hasta que pareció venir de todas partes a la vez. Samuel se posicionó en la entrada de la cueva, rifle en mano, mientras Clara se apretaba contra la pared del fondo. «Cuento 8 jinetes», susurró Samuel, más de los que esperaba. «Víctor no se arriesga». La voz de Clara tembló. Habrá traído a todos los que pudo comprar o amenazar. Los jinetes pasaron una vez por la entrada de la cueva, luego dieron la vuelta. Clara contuvo la respiración, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. Uno de los caballos relinchó, respondido por sus propias monturas en el fondo de la cueva. ¡Ay! Una voz cortó la oscuridad. La voz de Bellamy. «Están ahí dentro. Sepárense. Cubran ambos lados de la entrada». Samuel se apartó de la abertura, con la mandíbula apretada. Se acabó la espera. Samuel Callahan. La voz de Bellamy resonó en la cueva. «Salgan. Solo queremos hablar, como querías hablar en mi rancho», respondió Samuel. «No soy tan tonto como para creer eso 2 veces. El señor Harwood ofrece un trato. Entregas a la chica y esos papeles que robó, y te vas limpio, sin cargos, sin problemas. Puedes volver a tu rancho como si nada de esto hubiera pasado». Los ojos de Clara se encontraron con los de Samuel en la tenue luz de la lámpara. «Acepta el trato», susurró ella. «Sálvate. Ni de coña. Samuel, por favor. Tu trato no vale nada, Bellamy». Samuel gritó hacia la entrada. «Porque sé que en el momento en que Clara salga de esta cueva, será una mujer muerta. Así que, aquí está mi contraoferta. Tú y tus hombres se van ahora, mientras todavía pueden». La risa de Bellamy sonó hueca. «Estás superado en número y atrapado. ¿Qué te hace pensar que puedes detenernos? Porque pasé 3 años de mi vida aprendiendo a matar hombres eficientemente, y no he olvidado las lecciones». La voz de Samuel se volvió fría y peligrosa. «Puede que no los atrape a todos, pero te garantizo que te atraparé a ti primero, Bellamy. Así que pregúntate, ¿vale el dinero de Víctor la pena de morir en este cañón?» El silencio se tensó como la cuerda de un arco. Luego, desde afuera, «El señor Harwood me dijo que te trajera un mensaje. Callahan sabe lo de tu hermano». Samuel se puso rígido. «¿Qué?» «Thomas Callahan vive en San Antonio con su esposa y 3 hijos. Trabaja como maestro de escuela, si no recuerdo mal». La voz de Bellamy adquirió un tono vicioso. «El señor Harwood tiene amigos en San Antonio. Sería una lástima que algo le pasara a esa bonita familia. Los niños son tan frágiles, ¿no crees?» Clara vio como el rostro de Samuel se ponía blanco, luego rojo de rabia. «Maldito hijo de...» «Todo lo que tienes que hacer es cooperar», continuó Bellamy. «Entrega a la chica, entrega los papeles, y la familia de tu hermano estará a salvo. Lucha contra nosotros, y para la próxima semana, Thomas Callahan estará enterrando a sus hijos». Las manos de Samuel temblaban sobre el rifle. La furia y el miedo luchaban en su rostro. Clara se acercó a su lado, tocándole el brazo suavemente. «Vete», dijo en voz baja. «Acepta el trato. No valgo los hijos de tu hermano. Tú no decides tu propio valor». La voz de Samuel salió ahogada. «Y no negocio con hombres que amenazan a inocentes. Samuel, piensa, estoy pensando». Samuel se volvió hacia ella con los ojos encendidos. «Estoy pensando que si le doy a Víctor esos documentos, cientos de familias perderán todo por lo que han trabajado.
Estoy pensando que si te entrego, estarás muerta antes del amanecer. Y estoy pensando que hombres como Victor Harwood solo tienen poder porque la gente buena sigue retrocediendo cuando hacen amenazas. Levantó la voz. Bellamy, esto es lo que va a pasar. Vas a volver con Victor y le dirás esto. Cada amenaza que haga contra mi familia, la igualaré 10 veces contra sus intereses comerciales. Cada propiedad que posea, la veré arder. Cada trato corrupto que haya hecho, lo expondré. Y si un solo pelo de la cabeza de mi hermano resulta dañado, casaré a Víctor personalmente y le haré suplicar por la muerte antes de concedérsela. Mucho hablar para un hombre en una cueva. Entonces entra aquí y ponme a prueba. El rugido de Samuel resonó en la piedra. ¿O eres demasiado cobarde para enfrentarte a un veterano y una mujer herida? El disparo llegó sin previo aviso, rebotando en la pared de la cueva a centímetros de la cabeza de Samuel. Él devolvió el fuego al instante. Su disparo fue respondido por un grito desde afuera. «Ese es uno», gritó Samuel, cargando otra bala. «¿Quién quiere ser el segundo?» Se desató un tiroteo. Las balas impactaban en la roca y hacían saltar esquirlas de piedra. Samuel llevó a Clara más adentro de la cueva mientras sus caballos entraban en pánico, tirando de sus ataduras. «¡La lámpara!», gritó Samuel por encima de los disparos. «¡Apágala!». Clara apagó la luz, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta. El tiroteo cesó, dejando solo el eco de los disparos y la respiración agitada de hombres que decidían su próximo movimiento. «Nos atacarán en masa», susurró Samuel, su voz cerca del oído de Clara. «Al amparo de la oscuridad, intentarán abrumarnos con su número. ¿Puedes detenerlos? Puedo ralentizarlos». Samuel le puso su revólver en las manos. «Pero Clara, si me superan...». «Lo sé». Sus dedos se cerraron alrededor del arma, sorprendentemente firmes. «No dejaré que me lleven viva». Eso no es lo que iba a decir. Samuel encontró su mano en la oscuridad, apretándola una vez. Iba a decir, «Dispárale a cualquiera que no sea yo». «Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esto. Lo suficientemente fuerte para terminar lo que empezaste». Afuera se oían murmullos de voces, hombres reuniendo valor para el asalto que sabían que se avecinaba. La mente de Clara corría, buscando opciones, cualquier cosa que pudiera cambiar las probabilidades a su favor. «Los documentos», dijo de repente. «Samuel, ¿y si se los damos?» «No los originales, copias. Podríamos arrancar algunas páginas, hacer que parezca que nos rendimos mientras mantenemos el resto oculto. Notarán la diferencia, no en la oscuridad, no lo harán, no si somos cuidadosos». La voz de Clara se fortaleció a medida que el plan tomaba forma. Lanzamos algunos papeles, creamos confusión. Mientras los examinan, nos escabullimos por la parte de atrás. ¿Qué parte de atrás? Todos los sistemas de cuevas de esta región se conectan con otros. Mi padre solía explorarlos cuando yo era niña. Le encantaba la geología, entender cómo el agua tallaba la piedra. Clara se adentró más en la oscuridad, sus manos palpando la pared. Si esta cueva se adentra lo suficiente, existe la posibilidad de que se abra en otro lugar. Quizás no cerca, pero sus dedos encontraron el vacío. «Aquí hay un pasaje». Samuel se acercó a su lado, su mano siguiendo la de ella hacia una estrecha grieta en la roca. «Es estrecho. Puede que no quepamos. Cabremos. Tenemos que hacerlo». Clara abrió el maletín, sacando un puñado de documentos. «Ve, yo ganaré tiempo». «Clara, ve». Ella lo empujó hacia el pasaje. «Estoy justo detrás de ti». Samuel se metió en la grieta, sus hombros rozando la piedra mientras se forzaba a pasar. Detrás de él, Clara se movió hacia la entrada de la cueva, con el corazón desbocado. «Bellamy», gritó, «ya no corro más. ¿Quieres los documentos? Ven a por ellos». Lanzó los papeles a la noche, viéndolos esparcirse con el viento. Inmediatamente, los hombres se abalanzaron, luchando por recoger las páginas. En el caos, Clara se dio la vuelta y corrió, zambulléndose en el pasaje donde Samuel esperaba. «¡Muévete!», siseó, empujándolo hacia adelante.
Se arrastraron a través de una oscuridad absoluta. El pasaje era tan estrecho que las costillas heridas de Clara gritaban con cada movimiento. Detrás de ellos resonaban gritos de ira mientras Bellamy se daba cuenta de que había sido engañado. No están todos aquí. Su rugido de furia los siguió hasta las profundidades. Encuéntrenlos. Registren cada centímetro de esta cueva. El pasaje se abrió de repente, llevándolos a una cámara más grande. Samuel encendió una cerilla, revelando paredes que brillaban con depósitos minerales y un suelo que descendía hacia el sonido de agua corriente. Un arroyo subterráneo, dijo Samuel, con voz susurrante. Si lo seguimos, nos llevará afuera. Clara agarró el maletín, la mayor parte de su contenido aún intacto. Pero Samuel, tu hermano, ya está en peligro, ya sea que me rinda o luche. Samuel la ayudó a ponerse de pie. Víctor hizo sus amenazas, pensando que me doblegaría. No sabe que amenazar a la familia es la forma más segura de hacer que un soldado luche hasta la muerte. Siguieron el arroyo a través de pasajes retorcidos, a veces vadeando agua hasta las rodillas, a veces arrastrándose por huecos apenas lo suficientemente anchos para sus cuerpos. El tiempo perdió su significado en la oscuridad, medido solo por el dolor en sus músculos y los distantes sonidos de la persecución que se desvanecían detrás de ellos. Ahí, Samuel señaló hacia adelante, donde una franja de luz del amanecer cortaba la negrura. Salida. Emergieron en un desfiladero estrecho, el cielo sobre ellos teñido de rosa y oro. Samuel ayudó a Clara a subir por la ladera rocosa. Ambos sangraban por una docena de pequeños cortes, empapados hasta los huesos y temblando de frío y agotamiento. «Perdimos los caballos», dijo Clara. La realidad de su situación la golpeó. Estamos a pie en medio de la nada con toda la red de Víctor cazándonos. Estamos vivos. Samuel la acercó, compartiendo su calor. Todavía tenemos los documentos y estamos un paso más cerca de Austin. Inclinó su rostro hacia arriba, su pulgar limpiando una mancha de suciedad. Esas son 3 victorias que estoy contando. La risa de Clara sonó un poco histérica. Tu optimismo nos va a matar, o nos va a mantener vivos. La sonrisa de Samuel se desvaneció, su expresión se volvió seria. Clara, lo que dije en la cueva sobre hacer que Víctor pague si le hace daño a mi familia, lo decía en serio. Pero eso significa que no podemos simplemente llevar esos documentos a Austin. Tenemos que destruirlo por completo. Sin medias tintas, sin piedad. Lo sé. La voz de Clara se endureció. Y sé exactamente cómo hacerlo. Samuel la miró fijamente. El agua goteaba de su cabello sobre sus ojos. ¿Qué quieres decir? Víctor ha construido su imperio sobre una cosa. El secreto. Opera en las sombras, usa la intimidación para mantener a la gente callada. La voz de Clara se hizo más fuerte, más firme. Pero, ¿qué pasa si lo sacamos a la luz? No solo en Austin, sino en todas partes. En cada periódico, cada oficina de telégrafos, cada pueblo donde ha hecho negocios. ¿Quieres hacerlo público? Los ojos de Samuel se abrieron de par en par. Antes incluso de llegar a las autoridades, quiero que sea imposible para él silenciarnos. Clara abrió el maletín, examinando los documentos en su interior. Estos papeles no solo prueban el fraude de tierras, muestran una red, jueces que ha sobornado, funcionarios que ha chantajeado, familias que ha destruido. Si enviamos copias a los periódicos de 3 territorios, si telegrafiamos los detalles a cada oficina federal entre aquí y Washington, no podrá matarnos a todos. El rostro de Samuel se transformó en una sonrisa sombría. Tendría que asesinar a la mitad de la prensa del oeste para detener la historia. Exactamente. E incluso Victor Harwood no tiene tanto alcance. Clara hizo una mueca de dolor por sus costillas, pero su mente corría. Hay una oficina de telégrafos en Redemption Falls, a unas 15 millas al este. Un pueblo pequeño, lo suficientemente aislado como para que los hombres de Víctor no piensen en vigilarlo. 15 millas a pie sin provisiones, y apenas puedes respirar sin dolor. Samuel negó con la cabeza. Necesitamos caballos, comida, suministros médicos.
Y necesitamos advertir a mi hermano antes de que Víctor cumpla su amenaza. Entonces nos separamos. Las palabras de Clara salieron rápidas, urgentes. Tú vas a San Antonio, pones a Thomas y su familia a salvo. Yo iré a Redemption Falls. Difundiré la historia. Absolutamente no. La negativa de Samuel fue inmediata. Permaneceremos juntos, Samuel. Los hijos de tu hermano están a 300 metros en la dirección opuesta a Austin, y si te dejo ahora, estarás muerto antes del atardecer. Samuel la agarró por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. Escúchame. Víctor quiere que pienses que estás sola en esto. Te quiere aislada, fácil de eliminar. Pero ya no estás sola, Clara. Me tienes a mí, y yo no abandono a los míos. No soy de los tuyos. Eres mi esposa. La voz de Samuel se volvió áspera, legal y vinculante. ¿Recuerdas? Y ya sea que este matrimonio comenzara por conveniencia, desesperación o pura casualidad, ahora es real. Tú eres real para mí. Así que o hacemos esto juntos o no lo hacemos en absoluto. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos lo jugamos todo a una sola jugada. Samuel la soltó, su mente trabajando en la estrategia. Hay un rancho a unas 8 millas al sur, propiedad de Jim Patterson. Luchó en mi regimiento. Me debe la vida 3 veces. Vamos allí. Conseguimos caballos y provisiones. Enviamos un telegrama a mi hermano advirtiéndole que desaparezca. Luego cabalgamos como el diablo hacia Redemption Falls e inundamos cada servicio de cable en el territorio con los crímenes de Victor. Y si Patterson ya ha sido comprado por Victor, entonces lo sabremos muy rápido, ¿no? Samuel comenzó a caminar, tirando de Clara. Vamos, tenemos unas 2 horas antes de que Bellamy se dé cuenta de que ya no estamos en ese sistema de cuevas. Se movieron rápido a pesar de las heridas de Clara. Samuel la apoyaba cuando el terreno se ponía difícil. El sol subió más alto, exponiéndolos en el terreno abierto entre el desfiladero y el rancho de Patterson. Cada minuto se sentía como tentar al destino. «Háblame de tu hermano», dijo Clara, necesitando concentrarse en algo que no fuera el dolor en sus costillas. «¿Cómo es él, Thomas?» La expresión de Samuel se suavizó. «Es todo lo contrario a mí. Donde yo soy todo aristas duras y mal genio, él es paciente, gentil. Siempre fue el inteligente, del que nuestros padres esperaban grandes cosas. Luego me fui a la guerra y volví roto. Y Thomas, él nunca me hizo sentir menos. Nunca me trató como mercancía dañada. Parece un buen hombre. El mejor». La mandíbula de Samuel se tensó. «Por eso, si Víctor lo toca, no solo destruiré su imperio. Lo acabaré personalmente. Al diablo con la ley». El rancho de Patterson apareció en el horizonte, una propiedad modesta, con una casa principal y un granero. Samuel tiró de Clara para que se agachara detrás de una cresta, estudiando la propiedad. «Algo va mal», dijo en voz baja. «¿Qué? No hay humo en la chimenea, no hay caballos en el corral. La esposa de Jim siempre tiene la estufa encendida a esta hora de la mañana. Y Jim nunca deja sus caballos fuera por la noche». La mano de Samuel fue a su arma. «Quédate aquí. Si empieza el tiroteo, corre. Ya hemos pasado por esto. Quédate aquí, Clara». Samuel se movió antes de que ella pudiera discutir, acercándose al rancho en un amplio arco que lo mantenía a cubierto. Clara observaba, con el corazón en la garganta, mientras él llegaba al granero y se deslizaba dentro. Los minutos pasaron como horas. Luego Samuel salió, con el rostro sombrío, y le hizo una seña para que se acercara. Clara se unió a él en la puerta del granero y comprendió de inmediato su expresión. Dentro Jim Patterson colgaba de las vigas, una soga alrededor de su cuello y un cartel clavado en su pecho. «Esto es lo que les pasa a los traidores que ayudan a los criminales». «Oh, Dios». Clara se dio la vuelta, la bilis subiendo por su garganta. «Víctor ya ha estado aquí». La voz de Samuel temblaba de rabia. Sabía que vendría a ver a Jim. Probablemente había estado vigilando este lugar desde ayer. «Samuel, lo siento mucho. Lo siento no ayuda a Jim». Samuel cortó la soga, bajando el cuerpo de su amigo con manos temblorosas. «Lo siento, no lo trae de vuelta.
Lo siento, no impide que Víctor mate a todos los que me importan hasta que le dé lo que quiere. Clara lo observó trabajar, vio el dolor y la furia rugiendo en su rostro, y algo dentro de ella se endureció como el acero. Entonces haremos que la muerte de Jim signifique algo. La usaremos. Samuel la miró bruscamente. ¿Qué? Ese cartel, la arrogancia de Víctor. Clara se acercó al cuerpo de Patterson, quitando con cuidado el cartel. Nos acaba de dar pruebas de un asesinato firmadas con su propio método. Esto, combinado con los documentos, con el testimonio sobre las amenazas contra tu hermano, ya no es solo fraude, Samuel. Es conspiración para cometer asesinato, intimidación de testigos, obstrucción de la justicia. ¿Quieres usar el asesinato de Jim contra Víctor? La voz de Samuel era hueca. Quiero asegurarme de que Jim no murió por nada. Clara lo miró a los ojos. Tu amigo dio su vida, quizás sin saberlo, pero la dio para proteger lo que estamos haciendo. Honramos eso terminando esto, asegurándonos de que Víctor pague por cada crimen, cada muerte, cada vida destruida. Samuel se levantó lentamente, sus manos apretadas en puños. Jim tenía una llave de telégrafo en su estudio. Le gustaba estar conectado con el mundo exterior. Solía enviar mensajes a otros veteranos. Se dirigió hacia la casa. Enviaremos la advertencia a Thomas. Luego enviaremos todo, cada documento, cada detalle, cada crimen a cada periódico y oficina federal que podamos alcanzar. Trabajaron rápidamente, Samuel operando el telégrafo mientras Clara organizaba los documentos en pruebas condenatorias. Las teclas chasqueaban urgentemente mientras Samuel enviaba el primer mensaje. Thomas, Victor Harwood apunta a la familia. Desaparece ahora. Llévate a los niños. Ve a la granja de la tía Martha en Oklahoma. No confíes en nadie. Ya te explicaremos. Samuel. Luego Clara dictaba mientras Samuel enviaba, inundando los cables con información que haría desmoronarse el imperio de Victor. Cada mensaje iba a un destino diferente. Periódicos en Austin, San Antonio, Kansas City, incluso uno al alguacil federal en Washington. Clara recitaba nombres, fechas, cantidades robadas, familias destruidas. El alcance total del fraude de Victor quedaba al descubierto para que el mundo lo viera. El último, dijo Samuel con los dedos acalambrados. ¿Dónde? Al Austin Daily Tribune. La voz de Clara transmitía una sombría satisfacción. Su editor, Marcus Webb, es el único hombre en Texas que no se puede comprar. Ha estado tratando de exponer la corrupción durante años. Esta será la historia de su vida. Samuel envió el mensaje final, luego se recostó en la silla. Ya está hecho. En unas pocas horas, todos los principales periódicos del territorio tendrán la historia. Víctor está acabado. Todavía no. Clara se acercó a la ventana. Sus instintos gritaban. Es demasiado inteligente para dejar esto sin respuesta. Sabrá lo que hemos hecho y vendrá por nosotros. Como si lo invocara con sus palabras, el sonido de caballos acercándose retumbó en la pradera. La sangre de Clara se heló. ¿Cuántos? Samuel ya se estaba moviendo, agarrando rifles del estante de armas de Patterson. Demasiados. Clara contó jinetes que se dirigían hacia el rancho. 20, quizás más. Samuel, son demasiados. Entonces haremos que cada disparo cuente. Samuel le lanzó un rifle, ya cargando el suyo. Jim construyó esta casa para resistir ataques indios en su día. Paredes de roble macizo, persianas reforzadas. Si podemos mantenerlos a raya hasta el anochecer. Samuel, la voz de Clara se volvió silenciosa. Es el propio Víctor quien lidera el ataque. Samuel miró por la ventana y lo vio. Victor Harwood en persona, un hombre alto con ropa cara montando un caballo que costaba más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año. Incluso a distancia, su rostro irradiaba una furia fría. Nunca había venido él mismo antes, susurró Clara. Siempre envía a otros a hacer su trabajo sucio. Lo hemos presionado demasiado. Lo hemos hecho personal. Samuel revisó su munición. Bien, que venga. Que vea lo que cuesta la amenazar a gente inocente.
Los jinetes rodearon el rancho, creando un perímetro perfecto. Víctor desmontó, caminando hacia adelante, con la confianza de un hombre que creía que ya había ganado. Clara Whitmore. Su voz resonó en el patio, culta y controlada. Sé que estás ahí dentro, y sé que has sido una chica muy ocupada esta mañana, enviando tus pequeños mensajes. ¡Qué pérdida de esfuerzo! Clara se movió hacia la puerta. Samuel intentó detenerla. Ella lo apartó, respondiendo, «Todos los periódicos de 3 territorios tienen la verdad sobre ti, Víctor. Para mañana a esta hora, tu nombre será sinónimo de fraude y asesinato». La risa de Víctor fue genuinamente divertida. «Mi querida niña, ¿de verdad creíste que construí mi imperio sin planes de contingencia? Soy dueño de la mitad de los editores a los que enviaste esos mensajes. A los que no poseo ya he enviado a mi gente a visitarlos. Tu historia nunca verá la luz. No puedes silenciar a todos». La voz de Clara tembló, pero se mantuvo firme. «No puedo. Probemos esa teoría». Víctor chasqueó los dedos y 2 de sus hombres arrastraron a un prisionero, un joven, ensangrentado pero desafiante. ¿Lo reconoces? Timothy Shaw, operador de telégrafos de Redemption Falls. Fue muy útil al decirme a dónde fueron todos tus mensajes, y ahora va a demostrar lo que le pasa a la gente que te ayuda. «No», gritó Clara, pero Víctor ya había sacado su pistola. El disparo resonó en la pradera y Timothy Shaw cayó muerto antes de tocar el suelo. Samuel disparó a través de la ventana. Su bala alcanzó a uno de los hombres de Víctor en el hombro. El fuego de respuesta estalló. Las balas se estrellaron contra las paredes de roble de la casa. «Tienes 2 opciones, Clara», gritó Víctor por encima de los disparos. «Sal ahora. Entrega los documentos originales y dejaré que Callahan viva. Si te niegas, quemaré esta casa con ustedes 2 dentro». «No le escuches». Samuel recargó, disparó de nuevo. «Nos matará de todos modos. Lo sé». Las manos de Clara temblaban sobre su rifle, pero Samuel acaba de asesinar a un hombre a sangre fría frente a 20 testigos. Está desesperado, cometiendo errores, errores que matan gente, y pruebas que lo colgarán. La mente de Clara corría. Esos hombres de ahí fuera, algunos tienen que ser peones de rancho normales, matones a sueldo que no se apuntaron para asesinar. Acaban de ver a Víctor ejecutar a un hombre desarmado. Ese tipo de cosas se queda en la gente. Les hace hablar. Otra ráfaga de disparos rompió las ventanas. Samuel devolvió el fuego, metódicamente, haciendo que cada disparo contara. Afuera, los hombres gritaban y caían, pero seguían viniendo más. «Están rodeando por la parte de atrás», gritó Clara, viendo movimiento a través de la ventana trasera. Samuel le lanzó su revólver. «Defiende el frente, yo cubriré la parte de atrás». Lucharon por separado, pero juntos, sus movimientos coordinados por la desesperación y la confianza. Clara disparaba a cualquiera que intentara acercarse a la casa. Sus costillas heridas gritaban con cada retroceso. Samuel defendió la puerta trasera contra 3 hombres que intentaban forzar la entrada. Sus disparos de rifle eran precisos y mortales. El granero. Clara vio humo elevándose. «Están tratando de quemarnos, que arda. No estamos en el granero». Samuel derribó a otro atacante, su rostro con una expresión sombría. «¿Cuánta munición te queda?» «Quizás 20 balas. Yo tengo 30. «No es suficiente». Samuel se arriesgó a mirarla. «Clara, hay una bodega bajo la cocina. Si las cosas se ponen muy mal, no nos vamos a rendir y no nos vamos a esconder». Clara recargó con manos temblorosas. «Luchamos hasta que no podamos más, y luego luchamos un poco más». La voz de Víctor cortó el caos. «Se me está acabando la paciencia, Clara. Y estoy empezando a pensar que quizás los documentos no valen la pena de mantenerte con vida. Entonces ven a por ellos tú mismo, cobarde». El grito de Clara fue crudo de rabia. «Deja de esconderte detrás de pistoleros a sueldo y enfréntate a nosotros tú mismo». El tiroteo se detuvo. En el repentino silencio, Clara oyó los pasos de Víctor acercándose a la casa. «Muy bien, arreglemos esto cara a cara, como gente civilizada». «Es una trampa», siseó Samuel. «Todo es una trampa». Clara se movió hacia la puerta,
rifle en mano. Pero tiene razón, esto tiene que terminar. Abrió la puerta y encontró a Víctor a 10 pies de distancia, solo y desarmado, con las manos en alto en un gesto de paz. De cerca, vio el parecido con su padre. La misma altura, los mismos rasgos aristocráticos. Le revolvió el estómago. Ahí está, mi pupila. La sonrisa de Víctor no llegó a sus ojos. Te has convertido en toda una alborotadora, Clara. Tu padre estaría muy decepcionado. Mi padre estaría horrorizado por lo que te has convertido. Clara mantuvo el rifle apuntando a su pecho. Él confió en ti, te amó como a un hermano. Y yo pagué ese amor tomando todo lo que él construyó y haciéndolo más grande. La voz de Víctor transmitía orgullo. Tu padre era demasiado blando, demasiado ético. Podría haber sido inmensamente rico, pero insistía en la honestidad, en la justicia. ¡Qué desperdicio! Así que lo mataste. Las palabras salieron antes de que Clara pudiera detenerlas. No fue cólera, ¿verdad? La sonrisa de Víctor se ensanchó. Arsénico, en realidad, de acción lenta. Imita los síntomas del cólera a la perfección. La muerte de tu madre fue desafortunada. Lo ingirió por accidente cuando envenené el té de tu padre. Pero estas cosas pasan. Samuel apareció al hombro de Clara. Su rifle también apuntaba a Víctor. Acabas de confesar un doble asesinato. ¿A quién? ¿A ustedes dos que morirán en breve? Víctor se encogió de hombros. Además, ¿quién creería la palabra de una estafadora y un soldado roto contra un respetado hombre de negocios? Cada agente de la ley que se entere de esto. La voz de Samuel era de hielo. Cada editor de periódico, cada alguacil federal, cada juez que no esté en tu bolsillo. ¿Te refieres a los telegramas que envió esta mañana? Víctor sacó un fajo de papeles de su abrigo, ya interceptados y destruidos. Tu capitán Morrison en Austin tuvo un desafortunado accidente esta tarde. Se cayó por las escaleras del juzgado, se rompió el cuello. Parece que la tragedia sigue a la gente que se me opone. El mundo de Clara se tambaleó. Morrison había sido su última esperanza, el único funcionario limpio que podría haber actuado con los documentos. Sin él, estás mintiendo, dijo Samuel, pero su voz vaciló. Lo estoy. Compruébalo tú mismo. Envía otro telegrama, a ver si alguien responde. La confianza de Víctor era absoluta. He pasado 20 años construyendo esta red, eliminando amenazas, consolidando el poder. ¿De verdad creísteis que dos personas desesperadas podrían derribarlo todo en una sola mañana? Las manos de Clara se tensaron en el rifle. Entonces, ¿por qué estás aquí? Si ya has ganado, ¿por qué venir tú mismo? Porque quiero ver cómo te das cuenta de lo completamente que has fracasado. La máscara de Víctor se deslizó, mostrando al monstruo que había debajo. Quiero ver morir la esperanza en tus ojos, igual que murió en los de tu padre cuando se dio cuenta de que el té estaba envenenado. Quiero que sepas que la muerte de Jonathan Miller, la muerte de Patterson, la muerte de Morrison, la muerte de Timothy Shaw, todo es culpa tuya. Podrías haberte quedado callada, haber jugado a la pupila obediente, haber vivido cómodamente de mi generosidad. En lugar de eso, elegiste esto. Elegí luchar contra un monstruo. La voz de Clara se quebró. Incluso si me cuesta todo. Qué noble, qué inútil. Víctor se acercó. Esto es lo que pasa ahora. Me entregas esos documentos. Luego escribes una confesión admitiendo que los falsificaste, que has estado mentalmente inestable desde que murieron tus padres, que Samuel Callahan te secuestró y manipuló. La firmarás, la atestiguarás y luego te ahorcarás de pena. Samuel será arrestado por secuestro y fraude, juzgado en un tribunal que yo controlo y ahorcado legalmente. Limpio, simple, sin cabos sueltos. ¿Y si nos negamos? El dedo de Samuel se tensó en el gatillo. Entonces mis hombres asaltan esta casa, os matan a los dos, y yo me llevo los documentos de todos modos. Pero será un desastre, y prefiero que sea limpio. Los ojos de Víctor brillaron. Elige ahora. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. No su espíritu, sino su última esperanza de una victoria fácil. Había sido ingenua,
pensando que podrían burlar a un hombre que había construido un imperio sobre la crueldad. Pero incluso cuando la desesperación amenazaba con tragársela, sintió la presencia de Samuel a su lado, sólida e inquebrantable. Hay una tercera opción, dijo Clara en voz baja. Ah, sí, te matamos aquí y ahora. Sin ti, tu red se derrumba. Tus hombres a sueldo se dispersan. Tu imperio se desmorona. Clara levantó el rifle. Quizás nosotros también muramos. Quizás tus hombres nos maten. Pero tú vas primero, Víctor. Eso es seguro. La sonrisa de Víctor se desvaneció. No me dispararás. No eres una asesina, Clara. Eres una niña asustada jugando a ser valiente. Tienes razón, no soy una asesina. Las manos de Clara se estabilizaron. Pero ya no soy yo quien sostiene esta arma. Se hizo a un lado, revelando a Samuel, su rifle apuntando directamente al corazón de Víctor. Su dedo en el gatillo, sus ojos fríos y muertos, como solo los de un soldado pueden ser. Yo sí lo soy, dijo Samuel, y he matado a hombres mejores que tú por peores razones. Los ojos de Víctor parpadearon con el primer miedo real que Clara había visto en ellos. No apretarás ese gatillo, Callahan. Mátame, y mis hombres te destrozarán. Vale la pena. La voz de Samuel era plana, sin emoción. He estado en el infierno y he vuelto, Víctor. No tengo miedo de morir. La pregunta es, ¿tú sí? Samuel, espera. La mano de Clara tocó su brazo, no para bajar el rifle, sino para estabilizarlo. Todavía no, Clara. Necesita oír esto primero. Clara dio un paso adelante, sus ojos fijos en Víctor. Dijiste que Morrison está muerto, que nuestros telegramas fueron interceptados, que ya has ganado, porque lo he hecho. Entonces, ¿por qué estás sudando? La voz de Clara cortó como una cuchilla. ¿Por qué viniste aquí tú mismo en lugar de enviar a tus hombres a acabar con nosotros? ¿Por qué negociar si realmente has ganado? La mandíbula de Víctor se tensó y Clara lo vio, la grieta en su armadura. Te estoy dando la oportunidad de morir con dignidad. Estás mintiendo. La certeza de Clara crecía con cada palabra. Algo salió mal, algo que no anticipaste. Se volvió hacia Samuel. No le dispares todavía. Quiero ver cómo se da cuenta de que ha perdido, pequeña arrogante. Víctor se abalanzó hacia adelante, pero el rifle de Samuel lo detuvo en seco. Un paso más y pintaré este patio con tus sesos. El dedo de Samuel se tensó en el gatillo. Clara, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que Víctor es demasiado inteligente para venir aquí sin un seguro, a menos que ese seguro haya fallado. Clara se acercó a la ventana, escaneando a los hombres de afuera. Estoy pensando que sus pistoleros a sueldo parecían nerviosos. Estoy pensando que la muerte de Morrison es exactamente el tipo de mentira que Víctor cuenta cuando está desesperado. Morrison está muerto. La compostura de Víctor se resquebrajó. Lo mandé matar esta mañana. Entonces demuéstralo. El desafío de Clara quedó suspendido en el aire. Muéstrame el telegrama que confirma su muerte. Muéstrame la prueba de que nuestros mensajes fueron interceptados. La mano de Víctor fue al bolsillo de su abrigo, luego se detuvo. Su silencio fue respuesta suficiente. No pudiste llegar a él a tiempo. La risa de Clara sonó áspera. Morrison recibió nuestro mensaje. Ya está actuando, ¿verdad? No importa. La voz de Víctor se volvió viciosa. Incluso si consiguió tu patética historia, es tu palabra contra la mía. La de una chica delirante y un soldado roto contra un respetado hombre de negocios. ¿A quién crees que creerán? Creerán en los documentos. Clara adelantó el maletín. Creerán en tu propia letra en escrituras fraudulentas. Creerán en los recibos que muestran exactamente a dónde fue el dinero robado. Creerán en el testimonio de cientos de familias que has destruido. Testimonios de inmigrantes y gente pobre. La mueca de Víctor era fea. Gente a la que nadie escucha, a la que a nadie le importa. Gente con nombres, rostros e historias. Una nueva voz cortó la tensión. Áspera, autoritaria, y venía de detrás de la línea de hombres de Víctor. Gente a la que he pasado las últimas 3 horas tomándoles declaración.
Victor se giró mientras sus hombres se apartaban, revelando al propio capitán James Morrison, muy vivo, flanqueado por 6 alguaciles federales. Detrás de ellos, una multitud de personas, granjeros, inmigrantes, familias, observaban con expresiones que iban del miedo a la feroz satisfacción. Se supone que estás muerto, Victor balbuceó, decepcionado. La sonrisa de Morrison era fría. Tu asesino no era tan competente como creías. Actualmente está bajo custodia federal, cantando como un canario sobre cada crimen que has encargado. Resulta que los asesinos a sueldo tienen una lealtad notablemente pobre cuando se enfrentan a la horca. Clara sintió que sus rodillas se debilitaban por el alivio. Samuel bajó ligeramente su rifle, aunque lo mantuvo apuntando a Victor. Cuando tus telegramas comenzaron a llegar esta mañana, supe que el tiempo era crucial. Morrison avanzó, su mano descansando en su arma. He estado construyendo un caso contra ti durante 2 años, Victor, pero nunca pude obtener pruebas sólidas. Entonces, Clara aquí me entregó todo lo que necesitaba en bandeja de plata. Esos documentos son falsificaciones. La voz de Victor tenía menos convicción. El señor Graves dice lo contrario. Morrison hizo un gesto y un hombre delgado y nervioso se adelantó de la multitud. El señor Graves ha mantenido registros meticulosos de cada transacción ilegal que has ordenado. Ha aceptado testificar a cambio de inmunidad. El rostro de Victor se puso blanco. Graves, cobarde sin espina dorsal, mataste a mi hermano. La voz de Graves tembló pero se mantuvo firme. Robert cuestionó un informe de gastos y lo hiciste golpear hasta la muerte en un callejón. He vivido con miedo durante 5 años, pero no lo haré más. No cuando tengo protección federal. Y no estás solo. Morrison chasqueó los dedos y más personas se adelantaron. Empleados, sirvientes, socios comerciales, cada uno con su propia historia de los crímenes de Victor. Resulta que una vez que una persona encuentra el coraje para hablar, otras la siguen. Tu imperio de miedo acaba de colapsar, Victor. Estás acabado. Tengo derechos. La compostura de Victor se hizo añicos por completo. Exijo un abogado, un juicio justo. Tendrás ambos. Morrison asintió a sus alguaciles. Pero primero, estás bajo arresto por fraude, conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, intimidación de testigos y unas 40 acusaciones más que he documentado hoy. Sacó unas esposas. Victor Harwood, tú... Victor se movió más rápido de lo que Clara pensaba posible. Sacó una pistola oculta y la agarró, tirando de ella contra su pecho con el arma presionada en su sien. Que nadie se mueva o ella muere. El rifle de Samuel se levantó al instante, pero el ángulo era incorrecto. Victor había posicionado a Clara perfectamente como un escudo. Bájalo, Callahan. La voz de Victor se agudizó por la desesperación. Baja el rifle o le vuelo los sesos aquí mismo. Hazlo y estarás muerto antes de que su cuerpo toque el suelo. Las manos de Samuel estaban firmes como una roca. ¿Así es como quieres que termine esto, Victor? Porque te prometo que no fallaré. Samuel, no. Clara forzó las palabras a pesar de su terror. No vale la pena. Tiene razón. No lo valgo. La risa de Victor era desquiciada. Pero tampoco voy a ir a la cárcel. No voy a terminar mi vida en una jaula mientras la gente que he pisoteado celebra mi caída. Morrison levantó las manos. Victor, sé inteligente. Estás empeorando las cosas para ti. ¿Peor? ¿Cómo podría ser peor? La mano de Victor temblaba contra la cabeza de Clara. Tienes testimonios, documentos, testigos. Estoy acabado de todos modos. Al menos de esta manera, te quito algo. Me la llevo a ella. ¿Por qué? La voz de Clara salió más firme de lo que se sentía. ¿Por qué yo específicamente? Has destruido cientos de vidas. ¿Por qué la mía importa tanto? Porque eres la hija de Michael. La voz de Victor se quebró con algo parecido al dolor. Tu padre era mi mejor amigo, la única persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y te pareces a él. Mismos ojos, misma barbilla terca, misma maldita certeza moral. Cada vez que te miro, lo veo juzgándome. Entonces deberías haber sido un hombre mejor.
Las palabras de Clara cortaron profundo. Deberías haber honrado su amistad en lugar de traicionarla. Lo intenté. El grito de Víctor resonó en el patio. Intenté ser el hombre que él pensaba que era. Pero el mundo no recompensa la bondad, Clara. Recompensa la crueldad. Tu padre murió pobre y olvidado mientras yo construía un imperio sobre sus cimientos. Ese es el mundo real. No. La voz de Clara se fortaleció. El mundo real es esa gente detrás de Morrison. Las familias que destruiste que siguieron luchando. Los testigos que encontraron el coraje para decir la verdad. Los agentes de la ley que no se dejaron comprar. No construiste un imperio, Víctor. Construiste una prisión. Y tú has sido el único recluso todo este tiempo. El agarre de Víctor se tensó y Clara sintió su dedo tensarse en el gatillo. El tiempo se ralentizó. Vio los ojos de Samuel calculando ángulos, a Morrison buscando su arma, a los alguaciles moviéndose a sus posiciones. Entonces, una voz joven cortó la tensión. Señor Harwood, señor Harwood, por favor. La atención de todos se centró en un niño, de quizás 12 años, que se abría paso entre la multitud. Clara lo reconoció. Tommy Chen, hijo de una de las familias de inmigrantes chinos que Víctor había estafado. Tommy, atrás, ordenó Morrison. No. La voz del niño se quebró. Señor Harwood, mi padre dice que nos debe dinero. Nos vendió tierras que no eran reales. Mi madre lloró durante 3 días cuando se enteró. Pero también dice, tragó saliva. Ella dice que matar no arreglará lo que está roto. Ella dice que la justicia viene de los tribunales, no de las tumbas. Víctor miró al niño. Algo parpadeó en sus ojos. Tu familia lo perdió todo por mi culpa. ¿Por qué pedirías piedad? Porque mi padre dice que si mueres, nunca obtendremos respuestas. Las manos de Tommy temblaban. Nunca sabremos por qué hiciste daño a tanta gente. Nunca entenderemos cómo alguien se convierte en ti. Y quizás si vives, si dices la verdad en el tribunal, quizás eso impida que alguien más tome tus decisiones. La pistola contra la sien de Clara vaciló. La respiración de Víctor se volvió entrecortada. No hay redención para mí, susurró Víctor. No hay vuelta atrás de lo que he hecho. Entonces no vuelvas atrás, habló Clara suavemente. Sigue adelante. Enfrenta lo que has hecho. Dale a esta gente las respuestas que merecen. Dale cierre, restitución, verdad. No borrará tus crímenes, pero es más que nada. ¿Por qué querrías que viviera? La voz de Víctor se quebró. Después de todo, porque mi padre te amó una vez. Clara sintió lágrimas en sus mejillas. Y en algún lugar dentro del monstruo en que te convertiste podría quedar un pedazo del hombre que él amó. Quiero creer que ese hombre existió. Quiero creer que se arrepiente de lo que hizo el monstruo. La pistola de Víctor bajó lentamente, temblando en su mano. Michael habría odiado en lo que me convertí. Sí. Clara se apartó de él con cuidado. Lo habría hecho, pero también creía en las segundas oportunidades, en la redención, en la posibilidad de cambio. Demuéstrale que tenía razón. Solo una vez. Demuéstrale que tenía razón. La pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Víctor se arrodilló, con el rostro entre las manos, los hombros sacudidos por sollozos que sonaban como si hubieran estado atrapados durante décadas. Morrison se movió rápidamente, esposando a Víctor mientras los alguaciles aseguraban la escena. La multitud murmuraba, insegura de lo que acababan de presenciar. Samuel alcanzó a Clara, atrayéndola a sus brazos. ¿Estás herida? No. Clara enterró su rostro en su pecho. No estoy herida. Eso fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida. La voz de Samuel tembló. Convencerlo así. No tenía otra opción. No podías disparar sin darme, y no podía dejar que apretara ese gatillo. Clara lo miró. Además, lo que dije era en serio. Mi padre creía en la redención. Si hay una mínima posibilidad de que Víctor pueda ayudar a reparar parte del daño que ha causado, entonces vale la pena dejarlo vivir. Samuel le besó la frente. Eres mejor persona que yo, Clara Callahan. Morrison se acercó, con Víctor ya asegurado en el carro de los alguaciles.
Ese telegrama que enviaste esta mañana desató la investigación más rápida que he llevado a cabo. La mitad de Austin ha estado en caos desde el mediodía, rastreando testigos y pruebas. Los periódicos ya están publicando ediciones especiales. Víctor está acabado. ¿Y las familias que estafó? Preguntó Clara. Recuperaremos lo que podamos de sus activos. Lo distribuiremos de manera justa. No los compensará por completo, pero es un comienzo. Morrison miró a Víctor, desplomado y roto en el carro. Le diste una piedad que no merecía. Le di lo que mi padre habría querido. La voz de Clara era firme. El resto depende de él. Mientras los alguaciles se preparaban para irse, Graves se acercó a Clara con vacilación. Señorita Whitmore, necesito decirle algo sobre sus padres. La sangre de Clara se heló. ¿Qué pasa con ellos? El arsénico que usó Víctor. Fui yo quien lo compró para él. La voz de Graves se quebró. Me dijo que era para las ratas del almacén. No lo sabía. Juro que no lo supe hasta meses después, cuando lo oí alardear ante Bellamy. Y para entonces tenías demasiado miedo para hablar, terminó Clara, porque habías visto lo que le pasaba a la gente que se cruzaba en su camino. He vivido con esa culpa todos los días durante 7 años. Las lágrimas corrían por el rostro de Graves. Debería haber hablado. Debería haber ido a las autoridades. Tus padres podrían estar vivos si hubieras sido más valiente. Clara miró a este hombre roto que cargaba con el peso de su cobardía y sintió que la ira y la piedad luchaban en su pecho. Lo hecho, hecho está, pero ahora estás hablando. Eso tiene que contar para algo. ¿Lo hace? La pregunta de Graves era genuina. Pregúntame en un año, cuando las familias hayan sido compensadas y Víctor haya enfrentado la justicia. La voz de Clara se endureció. Hasta entonces, vives con lo que hiciste, igual que él. Graves asintió, alejándose entre la multitud. Samuel apretó la mano de Clara. No estás obligada a perdonar a todo el mundo, dijo en voz baja. Lo sé, pero tampoco estoy obligada a cargar con su culpa por ellos. Clara vio a los alguaciles alejarse con Víctor. Él tomó sus decisiones. Graves tomó las suyas. Yo estoy tomando las mías. Seguir adelante, reconstruir, honrar a mis padres viviendo el tipo de vida del que estarían orgullosos. Morrison se aclaró la garganta. Todavía queda el asunto de su matrimonio. Fue arreglado bajo falsos pretextos. Víctor, como su tutor, no tenía autoridad legal para aprobarlo. Si quieres una anulación, no. La respuesta de Clara fue inmediata, sorprendiéndose incluso a sí misma. Miró a Samuel. A menos que tú quieras. No. La respuesta de Samuel igualó la de ella en rapidez y certeza. Empezamos esto como extraños en un acuerdo desesperado. Pero Clara, en algún punto entre la cueva y el enfrentamiento, y viéndote convencer a un loco, esto se volvió real para mí. Tú te volviste real. Para mí también. La voz de Clara se suavizó. No sé qué somos todavía, Samuel. Apenas hemos tenido tiempo de respirar, y mucho menos de averiguar qué significa este matrimonio. Pero sé que no quiero que termine. Entonces no lo hará. Samuel se volvió hacia Morrison. Seguiremos casados, legal y legítimamente. Lo que venga después, lo resolveremos juntos. Morrison sonrió, la primera calidez genuina que Clara había visto en él. Entonces, como oficial federal, supongo que debería reconocer oficialmente su unión, señor y señora Callahan. Felicidades. La multitud que se había reunido comenzó a dispersarse. La gente volvía a sus vidas con una esperanza encendida, donde había vivido la desesperación. Tommy Chen saludó a Clara antes de que su padre se lo llevara. Graves desapareció en la luz que se desvanecía, cargando su culpa como piedras en los bolsillos. El rancho de Patterson permanecía en silencio, un monumento a la amistad y el sacrificio. Deberíamos enterrar a Jim como es debido, dijo Samuel con voz pesada. Se merece al menos eso. Se merece más que eso. Clara le apretó la mano. Se merece ser recordado como el hombre que ayudó a derribar el imperio de Victor Harwood. Su muerte no fue en vano, Samuel. Lo significó todo. Enterraron a Jim Patterson al atardecer, con Morrison y varios alguaciles como testigos.
Samuel pronunció palabras sobre la tumba de su amigo que salían del corazón de un soldado. Palabras sobre el deber, el honor, el sacrificio y los lazos que trascienden la muerte. Al caer la noche, Morrison les ofreció caballos y provisiones para el viaje de regreso a Dusty Creek. Su rancho sigue en pie. Bellamy y sus hombres se dispersaron cuando se enteraron del arresto de Victor. La mayoría de ellos están bajo custodia ahora. El resto está huyendo asustado. ¿Y el hermano de Samuel?, preguntó Clara de repente. Thomas y su familia ya están a salvo. Morrison sacó un telegrama. Thomas recibió tu advertencia y llevó a su familia a la granja de su tía. He enviado alguaciles para proporcionar protección hasta que estemos seguros de que toda la red de Victor está desmantelada. El alivio de Samuel fue visible. Gracias. Agradece a tu esposa. Ella es la que inició esta avalancha. Morrison montó su caballo. Son bienvenidos en Austin cuando quieran. El territorio les debe una. Mientras Morrison y sus hombres se alejaban, Clara y Samuel se quedaron solos en la oscuridad creciente. Dos personas que habían sobrevivido al infierno y se habían encontrado en el fuego. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Clara. Ahora vamos a casa. Samuel la ayudó a subir a su caballo. Sus manos se demoraron en las de ella. Reconstruimos el rancho, ayudamos a las familias que Víctor destruyó y averiguamos cómo estar casados de verdad, no solo en el papel. ¿Así de simple? ¿Así de complicado? Samuel se subió a su propio caballo. Pero Clara, luché en guerras y me enfrenté a asesinos y pasé años pensando que nunca volvería a estar completo. Y entonces bajaste de esa diligencia, rota pero luchando. Y de alguna manera me hiciste creer que la curación era posible. La garganta de Clara se apretó de emoción. Tú hiciste lo mismo por mí. Cuando huí de Víctor, corría hacia la muerte. Pensé que terminar asesinada era mejor que vivir un día más bajo su control. Pero tú me diste algo más hacia lo que correr. Me diste esperanza. Cabalgaron durante la noche hacia Dusty Creek, hacia casa, hacia un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar hacía solo unos días. Las estrellas de arriba eran indiferentes a su historia, pero eso no importaba. Habían escrito su propio final, elegido su propio camino y encontrado algo por lo que valía la pena luchar el uno en el otro. La casa del rancho apareció en el horizonte al amanecer, exactamente como Samuel la había dejado. Simple, robusta, y ahora finalmente un hogar en lugar de solo un refugio. Clara desmontó con rigidez, cada músculo de su cuerpo gritando en protesta. Samuel la atrapó cuando sus rodillas se doblaron, sus brazos firmes y seguros. Con calma. Has pasado por un infierno y no has dormido en 2 días. La guió hacia la casa. Entremos. Vendaré esas costillas como es debido, y te daré algo de comer. Estoy bien. La protesta de Clara fue automática. Luego se apoyó en él. No, no lo estoy. Estoy agotada, herida y aterrorizada. Esto es todo un sueño del que me despertaré. Es real. Samuel abrió la puerta. El familiar crujido de las bisagras fue de alguna manera reconfortante. Estamos en casa. Estamos a salvo. Víctor está bajo custodia. Y por primera vez en años, puedes respirar sin mirar por encima del hombro. Clara se hundió en una silla y la realidad de todo la golpeó de repente. El miedo, la huida, la violencia, las escapadas por los pelos. Sus manos comenzaron a temblar, luego todo su cuerpo, temblores que no podía controlar. Clara. Samuel se arrodilló frente a ella con el rostro preocupado. Háblame. No puedo dejar de temblar. Sus dientes castañeteaban. Debería estar aliviada. Debería estar celebrando. Pero sigo viendo la pistola de Victor contra mi cabeza. Sigo oyendo cómo disparaban a Timothy Shaw. Sigo pensando en todas las formas en que deberíamos haber muerto. Pero no lo hicimos. Es el shock. Es tu cuerpo finalmente liberando el miedo que ha estado conteniendo. Samuel la atrajo a sus brazos, sosteniéndola durante el temblor. Sácalo todo. O ahora estás a salvo para derrumbarte. Clara se aferró a él. Los sollozos brotaban de su pecho, llorando por sus padres, por Jonathan, por Jim Patterson, por todos los años robados por la crueldad de Victor. Samuel la sostuvo durante todo el proceso,
su presencia sólida e inquebrantable. Cuando la tormenta finalmente pasó, Clara se apartó, secándose los ojos. Lo siento, normalmente no. No te disculpes por ser humana. El pulgar de Samuel secó sus lágrimas. Has sido fuerte durante tanto tiempo, Clara. Tienes permitido romperte a veces. ¿Y tú? Clara estudió su rostro. Apenas has reaccionado a nada de esto. La muerte de Jim, las amenazas de Víctor contra tu hermano, casi morir una docena de veces. Aprendí durante la guerra a guardar el derrumbe para más tarde. La voz de Samuel se volvió silenciosa. Derrumbarse en la batalla te mata. Así que lo bloqueas. Haces lo que hay que hacer y te ocupas de ello cuando es seguro. La miró a los ojos. La diferencia es que ahora te tengo a ti. Ya no tengo que lidiar con ello solo. Clara le tocó la cara, sintiendo la barba incipiente áspera contra su palma. Entonces no lo hagas. Sea lo que sea que lleves, compártelo conmigo. El control de Samuel se resquebrajó por un momento, y Clara vio el peso que había estado soportando. El miedo por su hermano, la culpa por la muerte de Jim, el costo de la violencia que había cometido para mantenerla a salvo. Luego exhaló, y parte de ese peso se levantó. Lo resolveremos juntos, dijo simplemente. Las semanas siguientes se fundieron en un ritmo de curación y reconstrucción. Las costillas de Clara se curaron lentamente bajo el cuidado del doctor Williams, quien no hizo preguntas sobre los moretones y cortes. Samuel se lanzó al trabajo del rancho, reparando cercas y estructuras descuidadas durante su odisea. Pero el verdadero trabajo ocurrió entre ellos, aprendiendo a estar casados de verdad, no solo en el papel. «Roncas», anunció Clara una mañana durante el desayuno. Samuel levantó la vista de su café. «No lo hago. Claro que sí. Suenas como un oso hibernando». «Bueno, tú te robas todas las mantas. Me desperté congelado 3 veces anoche, porque generas calor como un horno. Estoy tratando de enfriarme». Se miraron fijamente. Luego ambos se rieron. La primera risa real que ninguno había compartido en lo que parecían años. ¿Es esto lo que se supone que es el matrimonio?, preguntó Clara. ¿Discutir sobre ronquidos y mantas? Creo que se supone que es lo que nosotros hagamos de él. Samuel extendió la mano sobre la mesa, tomándola de ella. No seguimos exactamente el camino tradicional aquí. No, no lo hicimos. Clara le apretó los dedos. Pero Samuel, necesito saber. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? ¿O solo estás sacando lo mejor de una mala situación? Samuel consideró la pregunta seriamente. Hace 3 meses vivía por inercia. Trabajaba en el rancho, comía, dormía, existía. Había olvidado lo que se sentía al despertar y realmente querer enfrentar el día. La miró a los ojos. Ahora me despierto y estás ahí, y se siente como volver a casa. Así que sí, Clara, soy feliz. La pregunta es, ¿tú lo eres? Clara pensó en la chica que había bajado de esa diligencia, maltratada, rota y huyendo de un monstruo. Pensó en la mujer en la que se había convertido, más fuerte, más feroz, alguien que había enfrentado al mal y había ganado. Soy feliz, dijo, y lo decía en serio, asustada a veces, porque la felicidad se siente frágil después de perderla tantas veces. Pero feliz. Morrison fue al rancho 6 semanas después del arresto de Víctor. Su rostro era grave. El corazón de Clara se hundió. ¿Qué pasa? ¿Escapó Víctor? Víctor está muerto. Las palabras de Morrison cayeron como piedras. Se ahorcó en su celda hace 3 días. Dejó una confesión. 30 páginas detallando cada crimen que cometió, cada persona a la que hirió, cada dólar que robó. Incluso confesó los asesinatos de tus padres, la muerte de Jonathan Miller y docenas de otras muertes que no habíamos conectado con él. Clara se sentó de golpe, su mente dando vueltas. Está muerto. Lo siento. Sé que querías que enfrentara un juicio, que respondiera por sus crímenes públicamente. Respondió por ellos. Samuel levantó la confesión que Morrison había traído. Este es su juicio, su testimonio, su sentencia. Cada familia que destruyó ahora tiene respuestas. ¿Será suficiente? La voz de Clara tembló. ¿Recibirán una restitución?
Hemos recuperado casi $3 millones de las diversas cuentas y propiedades de Victor. La expresión de Morrison se suavizó. Se distribuirá a las familias que estafó en proporción a sus pérdidas. No los compensará por completo, pero es sustancial. ¿Y las familias inmigrantes, las que no tienen documentación legal de sus pérdidas? La confesión detalla cada transacción. Victor era meticuloso en sus registros. Probablemente nunca imaginó que se usarían en su contra. Morrison le entregó a Clara un libro de contabilidad. Cada familia recibirá una compensación, documentada o no. Yo supervisaré personalmente la distribución. Después de que Morrison se fue, Clara leyó la confesión de Victor de principio a fin. En su acto final, había despojado cada mentira, cada justificación, cada excusa. Dejó al descubierto al monstruo en que se había convertido y aceptó la responsabilidad por todo. ¿Por qué crees que lo hizo?, preguntó Samuel, observándola leer. La confesión, el suicidio, ¿por qué no simplemente guardar silencio? Porque al final recordó quién solía ser. La garganta de Clara se apretó. El amigo de mi padre, el hombre que creía en algo mejor, y no pudo vivir con la distancia entre esas dos personas. ¿Crees que merecía la redención? Creo que se ganó la oportunidad de intentarlo, y la tomó de la única manera que supo. Clara cerró el libro. No excusa lo que hizo, pero les da a sus víctimas algo que nunca les dio antes: la verdad. Thomas Callahan llegó una semana después con su esposa Ellen y sus 3 hijos, listos para conocer a la mujer que se había casado con su hermano. Los nervios de Clara se dispararon cuando su carreta entró en el patio. ¿Y si me odian?, le susurró a Samuel. ¿Y si me culpan por ponerte en peligro? No lo harán. La confianza de Samuel era absoluta. Pero si lo hacen, tendrán que pasar por encima de mí primero. Thomas bajó de la carreta y Clara vio el parecido de inmediato. La misma altura que Samuel, la misma mandíbula fuerte, pero con ojos más amables y una sonrisa más fácil. Cruzó el patio y abrazó a Samuel con fuerza. «Idiota imprudente», dijo Thomas, su voz cargada de emoción. «Casi te matas por una mujer que acabas de conocer. Vale la pena». Samuel se apartó, volviéndose hacia Clara. «Thomas, esta es Clara, mi esposa». Thomas la estudió por un largo momento, luego sonrió. «Debe ser alguien especial para hacer que mi hermano crea de nuevo en la vida. Bienvenida a la familia, Clara». Ellen Callahan fue más cálida, abrazando a Clara de inmediato a pesar de estar embarazada de 8 meses. Cualquier mujer lo suficientemente valiente como para enfrentarse tanto a Victor Harwood como a mi terco cuñado merece respeto y amistad. Y tienes ambos. Los niños, 2 niños y una niña, miraron a Clara con los ojos muy abiertos hasta que la más pequeña, Sarah, de 5 años, se adelantó. ¿Eres de verdad la señora que hizo que el hombre malo fuera a la cárcel? Ayudé, dijo Clara con cuidado, pero mucha gente hizo que eso sucediera. Papá dice que eres una heroína. La voz de Sarah transmitía una certeza absoluta. Papá no miente. Clara miró a Thomas, quien se encogió de hombros. Expusiste un imperio criminal y salvaste a cientos de familias de la ruina. Si eso no es heroico, no sé qué lo es. Esa noche, con los niños dormidos y los 4 adultos sentados alrededor de la mesa, la conversación se volvió seria. La oficina de Morrison me contactó sobre el fondo de restitución, dijo Thomas. Me ofrecen un puesto para ayudar a distribuir el dinero y coordinar el apoyo a las familias afectadas. Es un buen trabajo, un trabajo importante, pero significa mudarse a Austin. Deberías aceptarlo. La respuesta de Samuel fue inmediata. Eres perfecto para ese tipo de trabajo. Paciente, detallista, bueno con la gente. También significa dejar San Antonio, desarraigar a los niños, empezar de nuevo. Thomas miró a Ellen, quien asintió. Pero creemos que es la decisión correcta. Estas familias merecen a alguien que realmente se preocupe por hacerlas sentir completas de nuevo. Clara sintió un calor extenderse por su pecho. Tu padre estaría orgulloso. La sonrisa de Thomas era triste. Estaría orgulloso de sus 2 hijos. Uno que luchó para proteger a los inocentes, otro que está ayudando a reconstruir sus vidas. Después de que Thomas y su familia se fueran, prometiendo volver a visitar pronto,
Clara y Samuel se quedaron en el patio observando cómo emergían las estrellas. ¿Alguna vez piensas en tener hijos?, preguntó Clara de repente. Samuel se quedó quieto. Mentiría si dijera que no lo he pensado. Pero Clara, con mis pesadillas, mi temperamento, no estoy seguro de ser un buen padre. Fuiste maravilloso con Sara y los niños. Paciente, amable, presente. Eso es diferente a criarlos, a lidiar con los días difíciles, los momentos aterradores cuando están enfermos o heridos o en peligro. La voz de Samuel transmitía un viejo miedo. ¿Y si les fallo? ¿Y si les transmito mi daño? ¿Y si en lugar de eso les transmites tu fuerza, tu coraje, tu lealtad, tu compromiso inquebrantable de hacer lo correcto? Clara se paró frente a él. Samuel, no eres tus peores momentos. Eres cada momento en que elegiste seguir luchando, seguir sanando, seguir mejorando. ¿Es esta una conversación teórica o...? Samuel dejó de leer su rostro. Samuel, estoy embarazada. Las palabras salieron de golpe. Unas 6 semanas. El doctor Williams lo confirmó ayer. Quería decírtelo, pero tenía miedo de que tú... Samuel la besó, cortando sus palabras, sus manos enmarcando su rostro con una delicadeza que le hizo picar los ojos. ¿Miedo de que estuviera aterrorizado y feliz y abrumado todo a la vez? Su risa fue temblorosa. Porque eso es exactamente lo que soy. Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. La sonrisa de Clara se abrió paso entre sus lágrimas. ¿De verdad estás bien con esto? Porque si no lo estás, si necesitas tiempo, necesito que dejes de asumir que voy a huir de las cosas buenas de mi vida. Samuel la acercó. Sí, estoy asustado, aterrado en realidad, pero también estoy listo para intentarlo. Contigo, estoy listo para cualquier cosa. Los meses que siguieron estuvieron llenos de preparación, convirtiendo el desván en una guardería, recibiendo ropa de bebé de segunda mano de Ellen, aprendiendo del Dr. Williams sobre qué esperar. Pero más que eso, fueron meses de confianza cada vez más profunda y amor creciente. Cuéntame una historia sobre tus padres, dijo Samuel una noche mientras estaban en la cama, su mano descansando sobre el creciente vientre de Clara. ¿Cuál? La que te hizo ser quien eres, Clara pensó. Tenía 12 años y mi padre me pilló mintiendo sobre romper la ventana de un vecino. Había estado jugando demasiado bruscamente. Lancé una pelota que se desvió. Lo negué, culpé a otro niño, y mi padre supo de inmediato que estaba mintiendo. ¿Qué hizo? Me sentó y me hizo una sola pregunta. Clara, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Alguien que asume sus errores o alguien que hace que otros paguen por ellos? La voz de Clara se suavizó. Luego me hizo ir a disculparme, pagar la ventana con mis ahorros y hacer tareas para el vecino durante un mes. Pero también me dijo que estaba orgulloso de mí por elegir ser honesta después de haber comenzado con una mentira. Dijo, convertirse en una buena persona no se trata de no cometer errores, se trata de lo que haces después de cometerlos. Samuel guardó silencio por un largo momento. Esa es la lección que le diste a Víctor al final, ¿no? La elección de asumir lo que había hecho. Sí, y lo hizo a su manera. Clara se giró para mirar a Samuel. ¿Y tú? ¿Qué lección de tu padre te formó? Me lo dijo el día que me alisté. Hijo, la guerra te mostrará lo peor que la humanidad puede hacer. Te tentará a convertirte en ese peor. Tu trabajo es seguir siendo humano de todos modos. La garganta de Samuel se movió. Lo intenté. No siempre lo logré, pero lo intenté. Tuviste más éxito que fracasos. Clara lo besó suavemente. Y estás teniendo éxito ahora, construyendo una vida, una familia, un futuro que vale la pena vivir. El bebé llegó una mañana de primavera después de 18 horas de parto que pusieron a prueba cada gramo de la fuerza de Clara. Samuel se quedó con ella todo el tiempo, sosteniendo su mano, hablándole durante el dolor, negándose a irse, incluso cuando el doctor Williams sugirió que podría querer esperar afuera. No abandono a los míos, había dicho Samuel, y Clara lo había amado aún más ferozmente por ello. Cuando su hijo finalmente llegó, con la cara roja y llorando a gritos, Samuel lloró abiertamente.
Es perfecto, Clara. Es absolutamente perfecto. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Preguntó Clara, agotada pero radiante. Samuel miró al bebé, luego a ella. Michael, por tu padre, si te parece bien. Las lágrimas de Clara fluyeron libremente. Es más que bien. Es perfecto. Michael James Callahan creció rápidamente. Un niño sano con la fuerte constitución de su padre y el espíritu decidido de su madre. Al ver a Samuel con su hijo, Clara vio a su esposo transformado, más gentil, más paciente, más presente de lo que jamás había imaginado posible. Eres un natural, le dijo una noche mientras mecía a Michael para dormirlo. Estoy aterrorizado cada día de que lo arruine, admitió Samuel. Pero entonces me mira con esos ojos, confiando en mí por completo, y pienso que quizás puedo ser el hombre que él necesita que sea. Ya lo eres. En el primer cumpleaños de Michael, el rancho organizó una reunión. Thomas y su familia, Morrison y su esposa, el doctor Williams y varias de las familias que habían ayudado a través del Fondo de Restitución. La familia Chen trajo regalos, su gratitud evidente en cada palabra y gesto. Nos devolviste nuestro futuro, dijo el señor Chen, estrechando las manos de Clara. Mis hijos crecerán en tierras que realmente nos pertenecen, con oportunidades que pensamos que habíamos perdido para siempre. Ustedes lucharon por ello, respondió Clara. Yo solo ayudé a despejar los obstáculos. A medida que la fiesta terminaba y los invitados se iban, Clara se quedó en el porche con Samuel, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de oro y carmesí. Su hijo dormía en los brazos de Samuel, pacífico y seguro. ¿Alguna vez piensas en ese primer día? Preguntó Clara. Cuando me tambaleé al bajar de la diligencia, rota y desesperada. Todos los días, la voz de Samuel era suave. Pienso en lo cerca que estuvimos ambos de perdernos esto. Esta vida, este amor, esta familia. Si hubieras tenido demasiado miedo de tomar esa diligencia, si yo hubiera estado demasiado roto para responder a tu anuncio, si alguno de nosotros se hubiera rendido durante la lucha, pero no lo hicimos. Clara se apoyó en su hombro. Elegimos seguir luchando, seguir creyendo, seguir confiando en que algo mejor era posible. Y lo encontramos. Samuel le besó la parte superior de la cabeza. Lo encontramos todo. Clara miró el rancho, la tierra por la que habían luchado, el hogar que habían construido, el futuro que estaban creando juntos. Pensó en la chica que había llegado aquí magullada y aterrorizada, y en la mujer en la que se había convertido a través del fuego, la sangre y una determinación inquebrantable. Pensó en la confesión final de Victor, en las familias que obtenían sus segundas oportunidades, en las palabras de Tommy Chen sobre la justicia y la misericordia. Pensó en las lecciones de su padre, en el coraje de Samuel, en el poder de elegir ser mejor que tus peores momentos. Y pensó en Michael durmiendo pacíficamente en los brazos de su padre, creciendo en un mundo donde la justicia había ganado, donde el amor había triunfado, donde dos personas rotas habían encontrado la plenitud el uno en el otro. Te amo, dijo. Las palabras se sentían inadecuadas para la profundidad de lo que sentía. Amo la vida que hemos construido. Amo en quienes nos hemos convertido juntos. Yo también te amo. La voz de Samuel transmitía una certeza que había reemplazado la duda y la oscuridad que había llevado durante tanto tiempo. Y Clara, gracias. ¿Por qué? Por bajar de esa diligencia. Por luchar cuando habría sido más fácil rendirse. Por creer que valía la pena salvarme cuando yo había dejado de creerlo. Samuel miró a su hijo, luego a ella, por darme una razón para vivir en lugar de solo sobrevivir. Clara tomó a Michael de sus brazos, acunando a su hijo contra su pecho. Nos salvamos el uno al otro, Samuel. Eso es lo que hace el amor. Nos salva de la oscuridad y nos muestra la luz. Se quedaron juntos en el porche mientras las estrellas emergían en lo alto. Una familia forjada en el fuego y unida por elección. Su futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. El rancho que una vez fue solo un refugio, era ahora un verdadero hogar. Un hogar construido sobre cimientos de coraje, justicia y el amor que había surgido de la necesidad desesperada. Un amor que se había vuelto feroz e inquebrantable.
La frontera los había puesto a prueba. La violencia los había amenazado. El mal había intentado destruirlos. Pero habían sobrevivido, habían luchado y habían ganado. No solo contra Victor Harwood y su imperio de corrupción, sino contra el miedo y el aislamiento que habían amenazado con consumirlos a ambos. Y al ganar esa batalla, lo habían ganado todo. Un futuro juntos, una familia que atesorar y el conocimiento inquebrantable de que eran más fuertes juntos de lo que jamás podrían haber sido por separado. Que el amor nacido de la adversidad podía convertirse en la fuerza más poderosa del mundo. Y que cada voto hecho en la desesperación y mantenido a través del fuego forjaría lazos que nada en el cielo o en la tierra podría romper jamás.